vamos a hablar esta mañana acerca de las cargas en Navidad, pero con buenas noticias. Con buenas noticias. ¿Hay cargas en Navidad? Claro, aquí algunos tienen problemas entrando a Navidad. Claro, no pensemos que en Navidad todo es alegría y todo ya hay paz. No, vamos a tener dificultades. ¿Seguirán muriendo personas en Navidad? Sí. ¿Seguiremos enfermándonos? Sí. ¿Habrá necesidades laborales? Por supuesto. Ahorita cierran años las empresas y hacen un balance y dicen, usted sigue, usted se va. Así es, esa es la realidad de la vida. Hay cargas en Navidad, pero hay buenas noticias, ¿sí sabía? Pero hay buenas noticias. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 1, ahí vayan conmigo, y quiero hablar acerca de cómo Dios, en su plan profético, Dios siempre está a tiempo. Dios comienza a hablar de un tiempo profético, y el tiempo de Navidad que vamos a ver es un tiempo profético cumplido. Ahora, vamos a dar algunos ejemplos de lo que Dios prometió y se cumplió. Vayan a Génesis, capítulo 15, versículo 13. Génesis 15, 13. Resulta que Dios, hablando con Abraham, le dice lo siguiente: si sabes que el pueblo que va a salir de ti, un día va a ir a cautividad a Egipto 400 años. Oiga, ni siquiera tenía el pueblo y Dios le dijo, oiga, eso va a pasar. Vayan a Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400, ¿qué? Años. Hermanos, ¿eso se cumplió? Se cumplió. Ahora uno pensaría, pero se demoró como mucho Dios. Sí, si ustedes miran desde acá, más o menos pasó bastante tiempo. Pero se cumplió, se cumplió. Mire ese ejemplo tan maravilloso ahí en Génesis. Ahora, miren el otro ejemplo. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 también nos hace una promesa. Dice que Cristo vendrá por su iglesia, ¿sí? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos que ¿qué? Arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes. Pablo profetiza eso. ¿Cuánto ha pasado desde que Pablo dijo eso hasta el día de hoy? 2020 años. Póngale 2020, póngale menos 60 años que vivió Pablo después de póngale 2000 años, en promedio. Han pasado 2000 años. Pero el hecho de que pasaron 2000 años no se va a cumplir. No. Si Abraham le dijo que su pueblo iba a ser cautivo y fue cautivo, nosotros nos iremos un día con el Señor. Eso es una realidad. Entonces el plan profético de Dios se cumple. Ahora, Génesis capítulo 50, versículo 24. Vayan lo que dice ahí. En Génesis 50 está hablando José. Y lo que Dios le dijo a Abraham, José lo ratifica en la liberación del pueblo. Génesis 50, 24. Perdóneme. Génesis 50, 24. Estoy perdido acá. Está en Éxodo. Génesis 50, 24. Miren lo que dice aquí la escritura. Dice así. Ya voy llegando. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. ¿Pasó eso? Sí. En Éxodo usted ve que aparece Moisés en el escenario y lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis, ahí en el capítulo 15, que esa descendencia entraría a Egipto de esclavitud, se cumplió. Y luego le dice a José le dice, pero ellos, ustedes van a salir. ¿Todo eso se cumplió? Se cumplió. ¿Se demoró? Sí. Pero ¿por qué se demoró? Porque Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene sus tiempos. Y de esa manera quería enseñarle al pueblo de Israel que debería ¿qué? Aprender a ¿qué? A confiar en Dios. Dios, escúchelo bien, nunca se olvida de sus promesas. Pueden pasar generaciones, pero Dios nunca olvida lo que ha prometido. Muy bien, veamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Entra en escenario el profeta Isaías 7:14, que lo leímos esta mañana. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Escuche bien, Isaías 7:14 es una promesa.
Y una promesa que se escribe en el año 739 antes de Cristo. Escúchelo, 700. Y luego, si usted se va a Lucas capítulo 2, versículo 11, váyase para allá. Le voy a poner mover Biblia. Lucas 2:11 dice lo siguiente: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se cumple esa promesa el año 4 antes de Cristo, es decir, han pasado casi 742 años desde la promesa con Isaías hasta que Lucas nos dice, os ha nacido. Y uno pensaría, bueno, Isaías dijo eso, Dios se olvidó. No, pasaron 700 años, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan de salvación perfecto y sus tiempos son perfectos. Recuerde que Isaías dijo que sus pensamientos no son ¿qué? Ni sus caminos, mis caminos. Dios hace todo a su manera, a su tiempo, a su voluntad y a su sabiduría. Con estos dos ejemplos quería mostrarles cómo Dios promete y cumple. Prometió que Israel iría a esclavitud, sí, y lo cumplió, sí. Y prometió que lo sacaría, sí, y lo sacó, sí. Prometió que el Mesías vendría, sería llamado ¿qué? Emanuel, Dios con nosotros, y se cumplió, sí. Y llegó, sí, en Lucas, ahí está. Dios lo que promete, lo cumple. Ahora, váyase al libro de Malaquías. Un poquitico ahí. El último libro de la Biblia. Libro de Malaquías. Ahí está. Y si usted pasa el último versículo, el capítulo 4, versículo 6, entra una cosa que se llama los 400 años de ¿qué? De silencio. Dios no volvió a hablar. Dios no volvió a hablar. Cuando usted pasa unas páginas y encuentra el libro de Mateo, encuentra que ha pasado ¿cuánto? 400 años. Ha pasado 3 páginas usted en su Biblia y ya han pasado ¿qué? 400 años. Después de 400 años, Dios sube nuevamente el telón para comenzar nuevamente el proceso de la salvación. Y vamos a ver cómo Dios sube ese telón en Navidad. Han pasado 400 años. Y aquí vamos a ver cómo Dios sube el telón y empieza un anuncio de un nacimiento. Vayan por favor conmigo a Isaías capítulo 40, versículo 3. Lo que dijo Isaías en 43 se comienza a cumplir después de 400 años de silencio y de 700 años en que Isaías lo profetiza. Isaías 40, versículo 3. Mire lo que dice. ¿De quién vamos a hablar? De Juan. Dice 43. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vaya a Malaquías capítulo 3, varios versículos tengo esta mañana. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero. Esos 2 versículos, para quienes me acompañan en esta mañana y no conocen bien la Biblia, estos 2 profetas hablan de que Juan el Bautista vendría antes de que naciera el Señor Jesucristo, exactamente 6 meses antes nacería, para que anunciara el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y ahí está Malaquías capítulo 13, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Eso se cumplió? Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 3. Devuélvase en un momentico allá 3. Mateo capítulo 3. Esto está escrito en el año 26 después de Cristo. Y estamos hablando que esta profecía se hizo en el año 700 antes de Cristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Haciendo qué? Predicando en el desierto de Judea. Entonces, lo que dijo Isaías, lo que hizo Malaquías, dijo, ¿se cumplió? Sí, se cumplió.
Con esto quiero decir que el plan profético de Dios siempre está a tiempo y siempre se cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. ¿Dios nos ha prometido a nosotros cosas? Sí. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Dios está dispuesto a cumplir todas sus promesas en nosotros. El tema es si estamos dispuestos primero a creerle y segundo a depender de esas promesas y creer que serán una realidad en mi vida. Con esta pequeña introducción, entendiendo que entramos a la Navidad, que es una palabra en latín que es natividad o nacimiento, hemos entendido que Dios prometió un Salvador y prometió ese Salvador en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo. Ahora promete también que vendría un hombre llamado Juan. Y ese hombre, Juan, sería el que prepararía ¿qué? El camino del Señor. Preparar el camino significa que empezó a preparar el corazón del pueblo judío para recibir al Rey de Reyes. Recuerde que Juan le habla primero ¿a quién? A los judíos. Y era para prepararlos y saber que Jesucristo, el prometido de Isaías, el prometido que venía en todo el Antiguo Testamento, aún más. Si usted mira, Jesucristo es prometido en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahí está. Génesis 3:15, que es el protoevangelio, ahí está prometido que Jesucristo vendría a derrotar ¿a quién? A Satanás. Ahí está. Todo eso se cumplió. Pero veamos el escenario que hoy nos llama. Vamos a Lucas ahí nuevamente, capítulo 1. Entonces, ¿fue casualidad lo que vamos a leer? No, Dios lo tenía listo y preparado, que Juan el Bautista estaba dentro del plan de salvación. Juan el Bautista había sido profetizado que iba a nacer y tenía un ministerio específico y tendría unas características externas específicas y su vida sería de ejemplo y de inspiración a otros discípulos para seguir a Jesucristo. Ese es Juan. Veamos entonces, empecemos con la historia y por qué puedo decir que la Navidad tiene cargas, pero tiene buenas nuevas, tiene promesas. Vamos a verlo porque aquí hay una familia que tiene una carga en su corazón. No todo es felicidad. Vamos a leerlo. Versículo 7. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado ¿qué? Era un sacerdote, Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios y andaban ¿qué? Irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué familia tan maravillosa. Yo podría decir, pero qué lindo, ¿no? Zacarías era un hombre justo, piadoso, un sacerdote. Elizabeth era linaje de Aarón, era una mujer fiel, abnegada, amorosa. La palabra Zacarías, si usted quiere anotarlo, el nombre Zacarías es a quien Dios recuerda. Así es, eso significa el nombre. Recuerde que los judíos colocan nombres con sentido, ¿sí? Nosotros los latinos ponemos nombres muy raros, sin sentido. ¿Sí? No sabemos ni por qué lo pusimos. No, porque era de la moda. Era de la moda y entonces que porque una reina o por etcétera, etcétera, ¿no? O un cantante, una actriz, bueno, no. Todos, algunos le colocaron a algunos niños COVID. Sí, los bautizaron en la pandemia como COVID Fernando, COVID Fabián, sí. Y a veces hacemos, no, el pueblo judío no, ellos entendían y sabían que tenía que tener un sentido. El nombre de Zacarías, a quien Dios recuerda. Y yo me hago una pregunta, miren lo que vamos a leer. Pero no tenían que ir. Explíqueme en eso. ¿Cómo así, pastor? Mi nombre dice a que Dios recuerda. Yo no tengo hijos. Dios me ha olvidado. ¿Usted podría decir eso? Tal vez, ¿cierto?
Pero yo soy justo, piadoso, sacerdote, somos piadosos, irreprensibles, andamos en la palabra de Dios, pero no tenemos hijos. ¿Cómo me explica usted eso? Eso no se puede explicar, a Dios no se le pide explicaciones, solo se le cree. Y ellos pensaron y dijeron, nosotros no podemos dejar de ser lo que somos para Dios porque Dios no nos ha dado. ¿Me entendieron? Pastor, es que no me ha dado, entonces yo no vuelvo a la iglesia. O Dios no me da, no me hace el milagro, entonces simplemente me rebelo y ya. Y no funciona así. Esta pareja anciana que vamos a ver, no permitieron que las circunstancias o la promesa de Dios no cumplida, porque Dios siempre cumple sus promesas. Lo que pasa es que no estaba, ¿qué? Cumplida. Ya venía. Y esta pareja tenían una carga en sus vidas, no tenían hijos. Entiendan que para una pareja judía lo más importante es tener ¿qué? Carro y un perrito. Un perrito, una mascota. No, para el pueblo judío tener hijos era la herencia de Jehová. Los animalistas que están conmigo aquí hoy, con todo el corazón, yo amo los animales, pero no son herencia de Jehová. ¿Son los qué? Los hijos. Quieran sus animalitos, yo los quiero mucho. Y los quiero en el patio, allá en su lugar, con buena comida y agua. Y los amo, quiero mucho. Yo he tenido muchas mascotas muy lindas. Ahorita no, pero yo tuve de niño. Pero eso no son herencia de Jehová. Yo amo los animales, no estoy diciendo que hay que maltratarlos, en absoluto. Defiendo los animales porque son, ¿qué? Creación de Dios, pero no son herencia de Jehová. ¿Son qué? Los hijos. Y aquí había una carga. ¿Cómo esta mujer puede decir, Dios, yo te amo, pero no tengo hijos? Y aún más, Elizabeth ya había cesado la costumbre de las mujeres. Estaba en la menopausia, lo que llamamos ahora el climaterio o la senitud, o los mejores momentos de la vida de la mujer. ¿Sí sabían? Sí, son los mejores momentos de la vida. Pero por supuesto, algún día les voy a explicar eso. Las damas dicen, pero ¿cómo pasa? Cosas se van, cosas nuevas llegan. Véanlo así. Cosas se van, pero cosas nuevas llegan. Y esta mujer diría, bueno, yo ya perdí la tarea, nada que hacer, Dios, no me trajiste un hijo, pero bueno, está bien. No dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Vamos a mirarlo ahí. Había ahí una carga emocional, una carga terrible, aún más. A Elizabeth le hacían bullying. A Elizabeth le decían bullying. Vayan conmigo, por favor. Lucas capítulo 36. Versículo 36 del capítulo 1, ahí mismo. De pronto no alcanzó a ver todo hoy, pero mire, le hicieron bullying. El tema es muy complicado. Llega el tiempo y esta familia tiene una carga, un dolor, no tenemos hijos, pero somos buena gente, somos sacerdotes, ella es del linaje de Aarón, somos irreprensibles, amamos a Dios, pero pastor, no tenemos hijos, ¿qué hago? Yo he tenido parejas en mi iglesia y en la anterior iglesia estériles en ese sentido, pastor, y yo digo, lo digo con todo el corazón, parejas que merecen tener un hijo, son tan buena gente, son tan queridos, y su corazón y su amor y pastor, y ya estamos ahorrando y para la cunita y todo, pero nada, pastor, llevamos 2 años sin nada y chontaduro y borojó y nada, pastor. Pastor, nada, y eso duele porque son familias que aman al Señor, que sirven al Señor y que quisieran tener un hijo para que ese hijo sea ¿qué? Ofrecido al Señor. Yo a veces me dice, pastor, porque yo no les tengo respuesta. Yo no tengo todas las respuestas. Pero cuando no tengo respuesta personal, me voy a la palabra de Dios. Siempre. Digo, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ni idea. Pastor, y médicamente, pues mira, me corchó, ni idea, yo no tengo. Ustedes son sanos. Me tomo la molestia, tráigame los exámenes, los reviso y ustedes están sanos. Y entonces, pastor, no tengo ni idea. No sé. Cambien de colchón o de almohada, pero no sé. No tengo ni idea. No sé, pero yo vengo a la palabra de Dios. Pero los que esperan en Jehová recibirán ¿qué? Nuevas fuerzas, nuevas alas, se levantarán y caminarán.
Y ahí va el tema, porque Dios lo que promete, lo cumple, lo cumple. Y hemos visto con mi esposa la gran alegría de ver parejas que no tenían hijos un tiempo y de pronto, pastor, estoy embarazada. Gloria a Dios. Y empezamos a orar y sale ese embarazo lindo y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y damos gloria a Dios. Lo más interesante es que muchas de estas parejas, para el primer hijo muy difícil y luego dice, pastor, estoy embarazada, pastor, estoy embarazada. Le digo, ya, para. Espera, ya van 3, pero ya vayan mirando cómo planificar. Pero el Señor dice que cuando pedimos, Él abre las ventanas de los cielos y derramará ¿qué? ¿Hasta que qué? Así funciona Dios. No quiere decir que si Dios cierra su petición y no le da, no significa que Dios se olvidó y que su mano está cerrada, en absoluto. Ahora, aquí había una carga. Mírenlo, vuelve al versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth está hablando, ¿quién? El ángel con María. Contesto, para que no se me pierda, porque me pasé de un lado a otro. Pero dice, ella también ha concebido en su vejez. Este es el 6º mes para ella. La que llamaban, ¿qué? ¿Cómo le decían a la señora Elizabeth? Las amigotas, ¿cómo le decían las amigotas? ¿Cómo le decían? Allá viene Elizabeth. Allá viene la que no tiene hijos. La que no puede tener. ¿Eso es bullying? ¿Ustedes creen, damas, emocionalmente cómo se sentía esa mujer? ¿Humillada? ¿Desplazada de la sociedad? ¿Se imagina que una mujer judía con 4 o 5 hijos le dijera, hola Elizabeth, buenos días? Niños, saluden a Elizabeth. Hola Elisa. ¿Cómo cree que se sentía esa mujer? Mal. Pero era una mujer tan linda, porque ustedes pueden ver ahí que no hubo sus sentimientos en ella. Ella dice, Señor, en ti confío. ¿Por qué confiaba Elizabeth? Porque ella leyó en Génesis una historia igual. ¿Quién? Es por eso hay que venir a la escuela dominical. Voy a dar un pequeño paréntesis. Hace poco me invitaron a una iglesia dedicada a los jóvenes. Yo entré, pues, vamos al libro de Daniel. Empecé a hablar de los jóvenes. Bueno, y terminé y de jóvenes los desafío a leer el libro de Daniel. Y se me acerca el pastor y me dice lo siguiente. Pastor, gracias por su mensaje. Qué bueno que los haya puesto a leer el libro de Daniel porque nunca lo han leído. ¿Qué? Pastor, ¿verdad? Sí, no. Algunos me decían, ¿y quién es Daniel? ¿Sabe qué? Me dio un dolor en el corazón. Porque nuestros niños aquí ya saben quién es Daniel. Nuestros jóvenes saben quién es Daniel. Los de Afle saben quién es Daniel. Hermanos, hay que comer carne y no leche. Hay que comer carne. Para eso es la escuela dominical. Gracias a nuestro maestro Fernando. Gracias por Hoy estuve ahí de chismoso escuchando. Amén. Que Dios te bendiga. Yo no me meto allá porque los pongo nerviosos. Si yo entro con una notica aquí escribiendo y estoy tomando notas y dirá, ¿será que me está evaluando? Fernando, gracias. No es porque esté mi esposa y a Jenny, pero mi esposa hoy, amén, amor. Qué buen estudio. Yo nunca miro los estudios de mi esposa, nunca, para no influir, nada. Hoy me senté a escuchar y mira, amén. La soberbia. ¿Cómo nos impide conocer a Dios, no? Wow. ¿Cómo es que un joven no sabe quién es Daniel? Y como joven, ¿qué hizo para Dios? Hermanos, somos privilegiados a tener maestros de esta calidad. Incluyo a nuestros hermanos Juan Pablo, Juan Camilo, Felipe, Carlos, los maestros de niños. Amén. Oren por ellos. Mire, tenemos un precioso, Jenny Parra, Mercedes, las que están en entrenamiento, los de Afle, Mónica A, Mónica B, las maestras arriba, Janeris, Jonathan, que está, hermanos, aprovechenlos. Pero cerremos acá. Mire, entonces había una carga, ¿la llamaban qué? Había una carga en su corazón, sí, y recibía burla, sí. Pero ella leyó algo que le reconfortó y encontró la historia de Abraham.
Y ella comprendió que Dios le había prometido un hijo a Abraham y ¿a quién? Y a Sara. ¿Y Dios se olvidó de ellos? No. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuántos tenía Abraham? ¿Sabe que estos dos caballeros tenían la edad muy bien parecida? Eran de esa edad, tanto Zacarías como Elizabeth. Pero ella dijo, si Dios le cumplió a Abraham, Dios me va a cumplir. Por eso esta mujer nunca perdió la cordura, nunca perdió los estribos, nunca dejó de ir a la iglesia, nunca dejó de orar, nunca dejó de amar a Dios, nunca dejó de respetar y amar a su esposo. ¿Por qué? Aquí lo dice. Miren lo que dice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban ¿qué? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nadie podía decir de Elizabeth anda amargada, triste, deprimida, porque no tiene hijos. Ella dice, yo he confiado en el Señor. Dice ella, leyó el Salmo, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y lee la historia de Abraham y dice, si Dios le cumplió a Sara, ¿por qué a mí no? Y ella se apegó a esa promesa. Ahora, miren Isaías 55:8. Isaías 55:8. Bueno, hay mucho que decir, pero dice así. Porque, ahora, pregunto, ¿Elizabeth leyó este versículo? Muy seguramente sí. Muy seguramente sí. Aunque eran buenas personas, tenían una carga en su corazón terrible. No tenían hijos. Pero miren lo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Pregunto, ¿Elizabeth leyó ese versículo? Sí. ¿Leyó Isaías? ¿Ya estaba escrito? Sí. Y ella leía la Biblia, ella iba a la iglesia, ella leía la Torá, ella leía el Antiguo Testamento, leía todo el componente de los profetas. Y ella sabía que había una promesa de un Salvador y había una promesa que Dios maneja los tiempos y nuestras vidas. Ella lo sabía. Aunque ellas eran buenas personas, pero había un pero, no tenían hijos. Tenían una carga en su corazón, una carga emocional, una carga de familia. Ahora, ¿qué creen? ¿Cómo se sentía Zacarías? Generalmente el legado iba por el hombre, ¿cierto? Y entonces le dicen, Zacarías, ¿quién te va a heredar lo que eres y lo que tienes? Y Zacarías miraba a la izquierda y dice, bueno, aquí tengo un gatico, aquí tengo un perrito. No, ninguno. ¿Cómo hago? ¿Ustedes creen que él se sentía bien en su comunidad judía como hombre? Cada vez que llegaba a la sinagoga, que es donde entraban los hombres, lo miraban diciendo, Zacarías, nada, ¿no? Qué tristeza. Yo te presto uno, yo tengo 12, estilo paisa. Tengo 12 niños. Zacarías también tenía una carga. Ellos tenían una carga en sus vidas muy dolorosa, muy triste, muy fuerte, el no tener hijos en una comunidad que era muy importante tener hijos, pero ahí ellos no cerraron sus ojos. Ahora, 1 de Pedro 5:7. Termino ahí esta mañana. Esta es la primera parte del mensaje, iré con la siguiente el próximo domingo, para que vean que aunque esta familia está en medio de la Navidad, Elizabeth y Zacarías tienen cargas, hay dolores, pero hay promesas. Y el domingo entrante vamos a ver cómo Dios se mete en sus vidas y les transforma esas cargas en bendiciones, en promesas maravillosas. En 1 de Pedro 5:7. Y yo le pregunto esta mañana, ¿usted trae cargas hoy en su vida? Uy, pastor, ¿usted tiene una carga en su corazón que está quitando bendiciones? Muy posiblemente sí. ¿Usted tiene cargas con una relación incorrecta, un yugo desigual en su salud, en su vida económica, con un pecado? Sí, pastor, yo tengo una carga en mi corazón. Pues no hay otra manera de aligerar las cargas si no es con Jesucristo. Elizabeth y Zacarías sabían que no podían perder el norte. Tenían edad avanzada, era estéril, pero Dios siempre cumplirá sus promesas. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que
Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, sabes las cargas que tengo en mi corazón. Sabes las cargas que hay en la vida de mis hermanos y hermanas. Sabes los dolores, las angustias, las luchas que tenemos en yugos desiguales, en problemas económicos, de salud, en pecado. Señor, tú sabes lo que hay en nuestro corazón con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo. Señor, tú sabes lo que hay en nuestras vidas. Cargas muy difíciles de llevar, pero tenemos que ser como esta pareja. Nunca dejar de mirarte, Señor, sino entregarte a ti toda esta ansiedad, todas estas cargas, Señor, para que cuides de nosotros. Señor, bendice esta mañana nuestras vidas. Lo pedimos en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén.